Estimados alumnos, bienvenidos a esta cápsula en la cual veremos las funciones más recurrentes respecto a estadística básica. La primera función que vamos a ver es la función del promedio, pero antes de ingresar a ella vamos a revisar un tópico que no hemos visto, que es un poco la sintaxis de los rangos. Por ejemplo, utilizando la misma función promedio, que nosotros ya sabemos lo que hace un promedio, que es la media aritmética. O sea, agarro distintos datos, en este caso voy a seleccionar todos estos datos, los voy a sumar y los voy a dividir por la cantidad de observaciones. Bien, entonces tengo distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, si pongo promedio, si vemos nos va pidiendo número por número y podríamos hacerlo. Por ejemplo, pongo el número, punto y coma, número, punto y coma, número, punto y coma, y así puedo seguir con todos los datos. Entonces, al realizar este proceso, me va a realizar el cálculo del promedio, que son 32,5. Bien. Pero esta sintaxis, imagínense si tuviéramos, no sé, 1000 datos, 2000 datos, en realidad se pondría un poco engorroso. Entonces Excel nos entrega una herramienta mejor. Nosotros acá podemos ver que nuestros datos están desde la celda D2 hasta la celda D2, D11. Entonces nosotros podemos ingresar ese rango indicando de 2 puntos de 11, y ahí selecciono el rango. Yo aprieto Enter y obtengo el mismo resultado. Entonces esta forma de seleccionar datos es el más apropiado cuando son varios y están en filas o en columnas consecutivas. Bien, dicho eso, se calculó el promedio. También está la mediana, que devuelve el valor medio de los datos. ¿Ya? En este caso, como estos datos están ordenados, lo que nos va a entregar es el valor que está al medio, que esto sería entre 3,35 y 2,65, nos va a dar 32,5 en este caso. ¿Ya? Entonces vamos a poner mediana y vamos a seleccionar el mismo rango desde D2 hasta D11 y nos da 32,5 como mediana. También otra medida de tendencia central es la moda. Y aquí existen dos fórmulas. Originalmente es moda, pero hubo una revisión de esta fórmula, entonces solamente existe esta moda, simplemente modas a secas, para compatibilidad con versiones anteriores del Excel 2007. Pero la que se utiliza ahora es moda.1, que devuelve el valor más frecuente o repetitivo de una matriz o rango de datos. Entonces vamos a hacer moda.1 y acá voy a seleccionar este rango que se confeccionó con la intención de tener valores repetidos. Aquí podemos ver que el 20 aparece 3 veces. Entonces al apretar Enter tenemos el valor de la moda, que en el fondo es lo que se repite más veces en un conjunto de datos. También tenemos la función max, que devuelve el valor máximo de una lista de valores y omite valores lógicos y el texto. Entonces esta fórmula, podemos seleccionar este rango y nos va a dar el valor mayor, que es 55, que es correcto. Y también podemos utilizarlo en una columna donde no solamente hay números. Esto es como una actualización. Antes generaba un error, pero ahora la función dice que omite valores lógicos y de texto, y eso es perfecto para nosotros. Por ejemplo, aquí tenemos una columna con datos de números y texto. Yo la selecciono completa y Excel automáticamente va discriminando los datos y me dice que el valor mayor es 60. Así que súper bien por ese lado. Lo mismo con el valor, con la función min, que en vez de darnos el valor máximo nos va a dar el valor mínimo. Seleccionamos entonces la columna y nos va a dar en este caso 10. También discrimina los caracteres o las funciones lógicas y solamente interactúa con valores numéricos, y aquí nos da el 12 y funciona perfectamente. Tenemos la función contar. La función contar
lo que nos va a hacer es calcula el número de celdas de un rango que contienen números. Por ejemplo, si selecciono este rango, desde 2 a de 11, todas las celdas tienen valores numéricos. Entonces me va a contar 10. Pero si utilizamos la función contar en esta columna de datos D, lo que nos va a entregar es el valor de 7 porque no considera en este caso las celdas con caracteres o texto. También hay otra función interesante que es contará, la cual cuenta el número de celdas que no están vacías en un rango. Entonces en este caso, por ejemplo, donde están los datos 2, que es entre la celda G2 a G11, si yo aprieto Enter, hay 7 valores que no están en blanco. Entonces esa opción también es útil, va a depender de la situación en realidad. También podemos aplicarlo no solamente a filas o columnas, podemos usar la matriz completa, por ejemplo, contará. Y utilizamos acá tanto filas como columnas, y lo que nos va a dar es que 47 filas o 47 celdas en definitiva tienen números. Bien, ahora vamos a ver la desviación estándar, que es otra medida utilizada. Entonces vamos a ver best P, que es la desviación estándar de la población. Ese es un concepto, a ver, hay conceptos de estadística que a lo mejor ustedes no han visto, pero es importante que sepan que existe la herramienta. Recuerden, siempre con esa frase de que no puedo utilizar lo que no sé, lo que no he visto, lo que no he visto que existe. Entonces, aunque no sepan en este instante para qué se puede utilizar, es bueno que vean que hay herramientas estadísticas que puedo utilizar en el futuro. ¿Ya? Porque tengo entendido que ustedes todavía no ven ningún módulo de estadística. Entonces aquí la desviación estándar de la población me da que es 14,36. Y vamos a ver la misma función, pero esta vez es la desviación estándar de la muestra. Vamos a seleccionar el mismo rango y tenemos una cierta diferencia porque algebraicamente es distinto la fórmula de ambas, porque son dos visiones distintas para ver la desviación estándar. Mismo caso para las variables, o sea, para la varianza. Entonces acá ponemos var.p, que es la varianza en función de la población total. Y en este caso vamos a seleccionar de nuevo los datos A, dándome un valor de 206. Y vamos a calcular la varianza en función de la muestra. Que la S no ha sido traducida bien la fórmula porque la S es de sample, que en español sería muestra. Por eso que en la de arriba tenemos desviación estándar PM de muestra. Aquí es S. ¿Ya? Entonces seleccionamos acá los datos y vemos que también existe una diferencia porque la fórmula es distinta para el cálculo, tiene consideraciones distintas, pero eso ya es un ramo de estadística. Entonces, la última herramienta estadística muy recurrente es el coeficiente de correlación. Y aquí lo vamos a invocar, coef de correl. Seleccionamos la matriz. En este caso vamos a ver cuánta es la correlación que existe entre los datos A y los datos B. Apretamos Enter y hubo un error en la sintaxis. Este error fue debido a que mezclé matrices. Entonces vamos a nuevo coef de correl. Y la matriz 1 vamos a denominar a todo este conjunto de datos A. Y la matriz 2 va a ser todo este conjunto de datos B. Y ahora sí nos indica el 0,99. Y a lo mejor ya aquí en este instante ustedes dicen, chuta, ¿en qué nos estamos metiendo? Bueno, y en realidad en algún momento van a tener que revisar estos análisis estadísticos, pero por ejemplo, sobre todo el coeficiente de correlación, que gráficamente es fácil de ver, lo vamos a revisar. Estuvimos involucrando los datos A con los datos B. Entonces, en este caso, vamos a insertar y vamos a poner un gráfico de dispersión, que es con que generalmente se analizan este tipo de fenómenos estadísticos. Entonces acá tenemos a una columna como el eje X y la otra columna como el eje Y. Y aquí podemos ver la varianza
que existe. Voy a poner la línea de tendencia. Muchachos, esto no se preocupen. Esto de a poco vamos a ir avanzando. Pero por ejemplo, si acá este dato, que es 28, si se fijan, si esto hubiese sido 10 en A y 10 en B, y todos los valores 15 en 15, 20 a 20, 25 a 25, hubiese sido una línea perfecta. Aquí lo que estamos viendo y que indicaría que la relación sería de 1. Por ejemplo, veamos. 10, 15, 20, 25. Si se fijan, el número del coeficiente va aumentando. 30, 35, 40, 45, 50 y 55. Y nos da una relación directa, o sea, es 1 a 1. La relación es lineal perfecta. Pero en la realidad nada es lineal. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un 50 y vemos que este dato hay una tremenda diferencia. Entonces, esta es la predicción y aquí podemos ver la diferencia que hay. Y si vamos aumentando estos valores, no sé, pongo 5, aquí pongo 100, por ejemplo, acá pongo 2, puedo ver que estoy empezando a variar la relación y mi coeficiente va cambiando, va disminuyendo. Eso es como un dato, en este instante tome ese dato freak, porque en realidad todavía no vamos a estar revisándolo desde un punto de vista estricto estadístico. Simplemente es para que se conozca la herramienta para poder revisar las funciones básicas estadísticas. Entonces, bueno, con esto terminamos esta cápsula. Nos vemos en la siguiente. Que estén bien.